Vamos a saludar a la Superintendente de Industria y Comercio, Superintendente Cielo Rusinski. Celebramos que esté en 6 AMW de Caracol. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Un especial saludo para todos. Superintendente, ¿hay alguna preocupación por cuenta de acciones de la superintendencia que tienen que ver con inspecciones a las compañías, preguntas a las compañías? Es decir, hay susto, doctora Cielo. ¿Qué le puede decir usted a los empresarios que escuchan estas noticias de las acciones que ha anunciado su despacho? Pues a ver, Julio, lo primero es que no hay nada que temer, como dice el adagio popular, el que nada de nada teme. Yo creo que al contrario, los empresarios deben estar satisfechos de que una entidad encargada de velar por las buenas prácticas en el mercado cumpla cabalidad con su misionalidad, y pues para ello, evidentemente, la superintendencia tiene que hacer uso de los instrumentos que tradicionalmente ha utilizado. Antes resultaba polémica las visitas administrativas. Ahora, por favor, Julio, llegamos al extremo de decir que un simple requerimiento de información para poder determinar si se han cometido eventuales conductas que violen el régimen, sea en materia de libre competencia, sea en materia de los derechos de los consumidores, les resulta escandaloso. O sea, eso sí sería ya, mejor dicho, claudicar por completo a la misión que tenemos en la superintendencia, de nuestras facultades de inspección, vigilancia y control. Yo creo que es importante recordar que esto tiene total fundamento legal y constitucional, que nosotros necesitamos poder acceder a esa información, que nosotros pedimos en el marco de nuestras indagaciones para poder determinar, basados en elementos objetivos, documentales, que nos tienen que hacer esos análisis respectivos para, en el marco de una investigación que goza de todas las garantías, una investigación rigurosa en la que intervienen siempre diverso tipo de funcionarios. O sea, son investigaciones que aboca un equipo multidisciplinario, allí determinar si existen violaciones al régimen o no, y en consecuencia poder actuar. Superintendente, los empresarios, entonces, ¿por qué están preocupados y alarmados? ¿Es que esta es la primera vez que se usa esta herramienta que está dentro de las reglas del juego de la superintendencia? ¿Antes ningún superintendente había hecho lo que usted va a hacer? En absoluto, Julio, es que eso es lo llamativo. A mí, la verdad que lo que es aquí verdaderamente polémico y alarmante, y de hecho lo comentamos en la superintendencia, que no está compuesta solamente por Cielo Rusinski y los funcionarios que llegaron a este gobierno. Ahí hay funcionarios que llevan más de 15, 20 años, y ellos son los primeros escandalizados que dicen: no entendemos cómo, por ser esta administración, lo que hacemos rutinariamente se convierte todo en un objeto de gran polémica y un supuesto abuso de autoridad. ¿Cómo es posible que en un Estado social de derecho una autoridad que está investida de esas facultades de inspección, vigilancia y control ahora no pueda ni siquiera solicitar información a sus vigilados? Entonces, ¿a qué nos quieren someter? Nosotros tenemos es que partir de supuestos subjetivos, precisamente para decir, o sacar como, más o menos como una cuestión de adivinación. Yo creo que hay buenas prácticas en el mercado, lo presiento mentalmente. No, por favor, nosotros tenemos que hacer uso de manera rigurosa de los instrumentos que nos brinda el régimen legal, tal como esas solicitudes de información, para poder, con base en elementos objetivos, elementos serios, definir si se han cometido irregularidades o conductas que violen estos dos regímenes, en este caso aplicables, consumidor y libre, y todo lo que concierne a la libre competencia en Colombia. Y para eso lo que nosotros solicitamos es que nos faciliten la información. De hecho, no facilitarnos la información, y los señores abogados especialistas que están acostumbrados, a acompañar este tipo de indagaciones, saben muy bien que es que no es algo discrecional. Es que no facilitar la información que solicita una autoridad como la superintendencia de por sí ya es una infracción al régimen, sería una obstrucción al ejercicio de nuestra facultad, y eso tiene las sanciones que son igualmente gravosas, como si se hubieran demostrado las conductas que estamos investigando. Don Jaime Alberto Cabal es el presidente de FENALCO, y saludándolo, lo que dice la superintendente es que el que nada debe, nada teme. Que cuál es el susto y cuál es el problema si esto es absolutamente rutinario. ¿Por qué están tan preocupados? Doctor Cabal, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para todos ustedes en Caracol Radio y para la superintendente. La verdad, para nosotros no deja de ser extraño que justo terminando el gobierno y justo en época preelectoral se anuncie una intervención de esta naturaleza
cuando precisamente el impacto del incremento desmesurado del salario mínimo pues está influyendo notoriamente en el alza de los costos y precios de muchos productos y muchos servicios en la economía nacional. Y eso quiere decir de alguna manera que le tocaría prácticamente a las empresas colocar un ejército de gente para poder responder a la información solicitada por la superintendencia. Imagínese usted un supermercado que maneja 40.000 o 50.000 ítems, teniendo que pasar información de cómo se fija el precio de cada uno de ellos. Esto, en nuestra manera de ver respetuosamente, es un camino a una intervención y control de precios, que fue el camino desafortunado que tomó la Venezuela de Chávez y que ya sabemos las consecuencias que esto tuvo en materia de cierre de empresas, en materia de contrabando, en materia de competitividad, en materia de escasez de productos, y creemos que pues está generando una preocupación muy grande precisamente por lo que estoy diciendo de cuál es la intención verdadera en una época electoral y en un gobierno para terminar. Y por eso quiero volver con usted, superintendente, porque lo que han coincidido la mayoría de gremios, tanto FENALCO, pero no solamente ellos, sino la ANDI y el Consejo Gremial, es, como usted lo decía, que esto es legal, pero siempre y cuando se enmarque en una investigación. Ustedes puntualmente, ¿a qué empresas y por qué razones están investigando? Porque lo que nosotros revelamos ayer es que hasta el momento las empresas no sabían que estaban siendo investigadas. Vale. Vamos a comenzar por el orden. Voy a responder un poco a las afirmaciones, esas sí bastante subjetivas. Excúseme, ¿me recuerda su apellido? Doctor Cabarcas, ¿cómo? Jaime Alberto Cabal, sí, señora. El doctor Cabal. Doctor Cabal, digamos que usted aquí parte de afirmaciones como es que en este momento, previo a una campaña electoral, se lanza esta advertencia y esta serie de investigaciones porque se ha podido observar que el aumento del salario mínimo ha tenido una incidencia en los precios. Yo comienzo por decirle, señor Cabal, que precisamente nosotros no partimos de apreciaciones subjetivas y especulaciones. Eso que usted afirma no lo tenemos claro, no está demostrado, no podríamos afirmarlo al día de hoy porque nosotros no especulamos. Nosotros indagamos, hacemos indagaciones preliminares y con base en información expresa, clara, que podemos analizar, determinamos si, por ejemplo, aspectos como ese que usted está mencionando se están presentando en el mercado y si eso tiene una debida justificación. Nosotros, valga decir, porque aquí se ha especulado mucho, estos primeros requerimientos, que fueron 5, que fueron emitidos por la Delegatura de Protección a los Derechos del Consumidor, que vela por el cumplimiento del Estatuto al Consumidor. Esos requerimientos se originan con ocasión de una labor de monitoreo que se viene adelantando en esa delegatura desde febrero del 2025. Cada semana, 2 veces a la semana, en esa delegatura se adelanta un monitoreo orientado ¿a qué? A vigilar si las ofertas que se están dando en el mercado o las promociones que se anuncian a los consumidores son verdaderas ofertas o pueden existir conductas como engaños al consumidor o incitación al consumidor, digamos, de manera indebida, violando el estatuto. Eso nosotros no podemos determinarlo a partir de especulaciones o de análisis subjetivos imaginarios, sino basados en pruebas. Entonces, eso para decir que su primera premisa carece de absoluto fundamento, pues estas indagaciones y estos iniciales requerimientos de esa delegatura no tienen y no responden a ninguna coyuntura. Y valga decir que incluso se fundamentan en un análisis de nuestro grupo de estudios económicos que se hizo a finales del 2024. En diciembre del 2024, donde nos hablaron de eventuales comportamientos que infringían el régimen de protección al consumidor. Paso ahora a responder, dicho esto, la pregunta de Luisa. A estas empresas, ¿por qué estas 5 empresas? No, Luisa, valga este espacio para informar, no va a ser solamente a estas empresas. El día de ayer emitimos sendos requerimientos a diversas empresas, tanto ampliando de la delegatura esos requerimientos de la Delegatura de Protección del Consumidor,
como valga decir, y eso ustedes no lo saben y seguramente entonces ahora también les va a causar polémica, vienen muchos más. Ayer se emitieron de la Delegatura de Protección a la Libre Competencia algunos requerimientos y hoy saldrán otros. En cada caso, cada indagación preliminar evidentemente es de acuerdo a las competencias de cada delegatura, que está orientada precisamente a verificar si se han cometido o no esos comportamientos que infringen cada uno de esos regímenes. Y aquí hay una avalancha de desinformación tal que de repente los requerimientos iniciales de protección al consumidor están tratando de asociarlos a una verificación de la Delegatura de Libre Competencia. Entonces aquí lo que hay es una avalancha de desinformación sin fundamento. Yo no entiendo es cómo resulta escandaloso el uso de instrumentos tan elementales como un requerimiento de información para que entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio pueda cumplir su misión. Uno no puede acá partir de supuestos e imaginaciones. Eso sí sería muy grave. Eso sí sería muy grave. Salir a afirmar como lo hace el señor entrevistado, de que es que aquí hay que se están cometiendo tales o tales hechos en el mercado, que es que el salario mínimo aumentó los precios. Mire, eso lo afirma usted. Yo no lo tengo demostrado, no lo tengo claro, y sería especular decir que eso es de esa manera. Yo no parto de especulaciones y la Superintendencia no lo hace. Doctor Cabal, voy con usted para preguntarle lo siguiente. ¿Usted nos puede confirmar cuáles son las 5 empresas a las que se les ha solicitado esta información? No conozco cuáles son las 5 empresas, pero lo que yo he conocido es la afirmación del presidente Petro, que habla que se va a investigar y analizar y a pedir información de cómo las empresas fijan los precios, porque él cree que es a partir de los costos de la producción. Cuando la microeconomía claramente habla de que la fijación de precios es un efecto de la ley de la oferta y la demanda y es parte de la libertad de empresa que se estaría violando en caso de que se entrometiera el Estado a hacer una fijación o un control de precios. Eso es lo que yo puedo afirmar. No conozco las 5 empresas. Lo que conozco es que la afirmación del presidente hace entrever que es una política generalizada, la cual obviamente no compartimos y que cuestionamos que sea precisamente en una época preelectoral, donde ya el gobierno comienza a mostrar alarmas de que obviamente ese incremento desmesurado del salario mínimo pues se sale del control de la posibilidad de que la inflación en Colombia baje y por el contrario va a tener unas repercusiones muy importantes. Cuando la entrevistada dice que no conoce que se hayan incrementado los precios, supongo que no vive en un edificio, sino en una casa donde las administraciones de las comunidades han subido más del 20% las cuotas de administración, producto de los efectos de los costos que está causando esto en las empresas de vigilancia. Yo les agradezco mucho la oportunidad. Estoy dentro de una junta directiva y compréndame que me atiendo. Tranquilo, doctor Cabal. Sí, bueno, señor, vamos, gracias a usted. Gracias, Cielo. Queremos seguir haciéndole unas preguntas porque pues sin duda aquí tenemos varias Luisa, preguntas. Sí, claro, Julio. Yo tengo una básica. ¿Cuáles son esas? Es que, pues... empresas. No, primero que todo, entonces el doctor Cabal se refiere a una acción sobre unas empresas que no tiene identificadas, pero lo otro que me llama la atención de la superintendente es que no se sepa el nombre del doctor Cabal. Ni más faltaba que uno no se tiene por qué saber el nombre de todo el mundo. Pero esto lo que quiere decir es que los comerciantes y la superintendente, y se lo pregunto, doña Cielo, ¿nunca se han sentado a hablar? Este es el presidente de FENALCO. ¿Usted nunca ha hablado con él en una reunión precisamente para explicarle estas acciones? A ver, Julio, yo creo que lo primero que eso demostraría es que precisamente con decirle ni siquiera conozco el nombre de las empresas ni lo tengo memorizado de las 5 primeras empresas iniciales a las que se hicieron esos requerimientos de parte de la Delegatura del Consumidor. Es decir, acá no tenemos ninguna fijación, perfilamiento, ni de nombres, ni de empresarios, ni de empresas. Es decir, se obra con unos criterios objetivos en las delegaturas. Yo no tengo precisamente como que han querido crear ese imaginario de que decimos a tal empresa la vamos
vamos a atacar o la vamos a perseguir, no, eso no tiene ningún fundamento. De hecho, vuelvo e insisto, que por qué no ha hablado nunca con él, habría que preguntarle al señor Cabal, porque es que nosotros tenemos una política de puertas abiertas desde mi llegada a la superintendencia, en la cual no solamente recibimos la gente en orden de pertinencia, sino ponerle barreras para acceder a nosotros, sino que se publican cotidianamente todas las reuniones que hacemos. Entonces, si el señor Cabal tiene alguna inquietud, alguna solicitud, alguna pregunta, con mucho gusto, en lugar de estar especulando en los medios, basado en desinformación y basado además en temores infundados, pues con mucho gusto nosotros cuando quiera lo recibimos y no solamente le damos cuenta de nuestra labor, sino lo actualizamos un poco en lo que es el régimen legal existente en Colombia desde 1959 para el caso de la protección a la libre competencia. Ahora bien, cuando ustedes hablan de estas empresas y quieren como buscar algún elemento subjetivo que nos haya llevado a esas empresas, yo los invito a tener en consideración lo que aquí estoy anunciando al comienzo de esta entrevista, no solamente serán esas 5 empresas. Se tuvo conocimiento de los medios y eso era por parte de la Delegatura de Protección a los Derechos del Consumidor. En ese momento no estamos orientados a vigilar lo que estoy referenciando que sí se va a hacer y se está haciendo desde la Delegatura de Protección a la Libre Competencia de la eventual fijación de precios inequitativos. Se está revolviendo muchas cosas acá en medio de la desinformación. No son 5 empresas, van a ser muchas más. Ayer se emitieron toda una serie de requerimientos. Yo creo que al día de hoy ya vamos a tener al menos unas 50 empresas requeridas. ¿Con base en qué criterios? Con base en criterios como denuncias que nos hace la ciudadanía, el monitoreo que estamos adelantando, con base en criterios de el impacto, la relevancia que tienen algunos agentes en el mercado, en la medida que tienen una mayor incidencia en la provisión de bienes y servicios y una cantidad de etcétera. Claro, pero es muy difícil, superintendente, y es lo que nos han dicho los empresarios, que ustedes puedan determinar que un incremento de precios es porque aumentó el costo, la producción, que hay escasez, que hay demanda, que el dólar sube, que el dólar baja. ¿Cuál es esa línea roja para la que ustedes pues habría un hecho irregular? Porque si no, pues esto se termina convirtiendo en un control indirecto de precios. A ver, Luisa, aquí lo primero es que si ustedes se dan cuenta, a diferencia del señor Cabal, que ya está hablando de incidencias, del salario, del aumento de los precios, evidentemente en una economía suben y bajan los precios y eso el día tras día, y es normal. Ahora, lo que no está demostrado es esa avalancha, pues ese gran impacto, esa incidencia inflacionaria por el aumento del salario mínimo, que valga decir, como miembro de este gobierno, respaldo, celebro al haber materializado una apuesta de nuestra constitución política en el sentido de por fin otorgarle a los colombianos el acceso a un salario digno, a un salario vital. Ahora, el resto sí son especulaciones y vuelvo y repito, es que precisamente nosotros no somos tan irresponsables de salir a aventurarnos en hipótesis o en teorías de comportamientos en el mercado si no tenemos los elementos de juicio para poder verificar qué es lo que está sucediendo en los diversos sectores donde eventualmente, digo eventualmente porque estamos hablando de indagaciones preliminares, existen violaciones al régimen legal en materia de libre competencia y en materia de los derechos del consumidor. Doctora Cielo, le pongo un ejemplo hipotético. Yo sé que usted dice que no va a entrar en hipótesis, pero esto va un poco en la línea de la pregunta de Luisa. Si una persona X es dueña de unos mercados en cualquier ciudad del país, tiene una cadena de mercados con 10 mercados y se sentó a hacer cuentas con su contadora y se dio cuenta de que con el incremento del mínimo, si no incrementaba los precios en un 15% o 10% o 20% de algunos productos, iba a tener que salir de algunas personas que trabajan en sus tiendas. ¿Eso lo permite la ley en Colombia o lo que están buscando es eso? Esas personas o esos negocios que incrementaron los precios para, por ejemplo, poder mantener la nómina. Yo entendía que eso en Colombia se podía hacer sin tener que dar explicaciones. A ver, nosotros no entramos a controlar ni a vigilar ni a tratar de orientar la fijación de los precios. Nosotros lo que estamos orientados es a establecer si en la estructuración de los mismos no se configura una conducta que es de por sí violatoria del régimen legal cuando se trata de precios inequitativos, es decir, que no corresponden y que no tienen ningún sustento demostrable. Precisamente, eso, si hay alguna incidencia de eventualmente del aumento del salario mínimo en alguna empresa,
porque valga decir es que no todas las empresas tienen los mismos impactos, ni la misma fuerza laboral, ni la misma formación de costos de producción. Entonces, cada caso se analiza muy particularmente. Y nosotros lo que entramos es a vigilar en lo que corresponde, valga decir que lo que a mí me llama la atención, yo quiero insistir en esto, de lo que ha causado revuelo, es unos requerimientos que se están haciendo de la delegatura del consumidor, delegatura que está orientada, y ahí ustedes hablan de los precios, pero a vigilar si las ofertas, si las promociones que se hacen cotidianamente a los consumidores son reales, o si hay elementos engañosos que puedan constituir una violación al estatuto. Ahí se hacen una serie de preguntas amplias que no están orientadas en su mayoría ni siquiera a eso que han querido decir que es para tener control en los precios. Ahora bien, los eventuales efectos laborales o de personal, etcétera, que pueda tener una empresa con ocasión algunas condiciones de su mercado o de su actividad económica, nosotros no somos el Ministerio de Trabajo para entrar a determinar si hay una justa despido o etcétera. Nosotros nos limitamos a lo que nos corresponde, es verificar si en la determinación de esos precios o en lo que recibimos de esos análisis no se observan conductas como la cartelización, la fijación de precios inequitativos, injustificados, y para eso tenemos que acceder a las pruebas que nos permitan hacer los debidos análisis. Superintendente, si estas diligencias para usted son rutinarias y normales, ¿qué opina de la decisión de la Procuraduría que profirió pliego de cargos contra el superintendente de la competencia, Francisco Melo, en su visita a la Registraduría de la Nación? Yo opino que otra vez estamos confundiendo peras con manzanas. ¿Cuál fue los motivos de la indagación preliminar allí? ¿Cuál fue el debate en ese momento? Nada tiene que ver un requerimiento de información con una visita administrativa. Las visitas administrativas que también defendimos, que en el marco de una indagación también de la Procuraduría, estamos muy confiantes que al final de la misma se podrá demostrar tanto las competencias que se tenía para hacer esa visita. Allí lo que se cuestionaba era por ser un organismo de carácter público, por ser un organismo encargado de garantizar algo fundamental en una democracia como las elecciones, etcétera, que nosotros no podíamos entrar a controlar lo que tiene que ver con su régimen y con sus prácticas en materia de contratación pública. Nosotros en ese momento lo que recordamos es que hay cualquier cantidad de antecedentes, comenzando por Odebrecht, en lo que investigó la superintendencia, sancionó la superintendencia, en los que se puede mostrar que sí, señor, y no solamente en eso, en infinita cantidad, cientos de casos en la que sí, en las entidades públicas pueden haber colusiones, pueden haber violaciones al régimen legal, pueden haber acuerdos para amañar contrataciones, y eso no solamente es un delito, sino que también infringe el régimen legal en materia de libre competencia. Y allí, una vez más, ¿cómo poder saber si en el marco de una contratación de una entidad pública del Estado a nivel nacional o a nivel municipal se han podido cometer infracciones al régimen? Con pruebas, y esas pruebas son solamente requerimientos de información? En su momento le dijimos no. Las visitas administrativas, que casi siempre son visitas sorpresa, porque uno no va a decir vamos para allá a recoger información relevante para poder demostrar que usted eventualmente infringió el régimen, por favor téngame todo listo, todas las pruebas que yo estoy buscando para mostrar que usted está infringiendo el régimen, por favor entréguemelas aquí en la mano. No, se hacen visitas administrativas, visitas que son sorpresa, para poder acceder a la información. Entonces, ese debate en su momento lo dimos, pero acá están ustedes revolviendo. Incluso era polémico hacer una visita administrativa. Acá estamos diciendo algo tan básico y tan elemental como un requerimiento de información. Es que, mira, hasta un ciudadano por un derecho de petición puede hacer un requerimiento de información. Aquí el punto es que nosotros somos una autoridad de inspección, por supuesto, vigilancia y control. Y cuando requerimos información estamos avalados por la misma Constitución Política y su jurisprudencia. Claro. Nosotros tenemos un deber de reserva legal. Nosotros no vamos a coger esa información para publicarla ni hacer algo diferente a lo que es poder analizar si hay en esas empresas eventuales infracciones al régimen.
Claro, y por supuesto las empresas van a responderles porque si no, pues se pueden enfrentar a una investigación o a una sanción si no les responden. Pero mire, aquí hay varios empresarios que me están escribiendo con base a lo que usted acaba de decir, y es que ellos aseguran que algo sí cambió en el estándar de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque la doctrina justamente de la entidad que usted dirige dice que un precio alto por sí solo pues no es una infracción y que estos son casos extraordinarios. ¿Qué cambió entonces, Superintendente, para que ustedes hagan estos requerimientos? A ver, nunca he dicho que un precio alto constituya una infracción. Entonces, que los empresarios no pongan palabras en mi boca que en absoluto utilizar, porque eso se llama desinformar. Yo lo que he hablado es que existe en la doctrina y existe en nuestro régimen legal establecido desde el 59 algo que se denomina establecimiento de precios inequitativos, que implica una violación al régimen legal en materia de libre competencia. Y ahora, ¿qué cambió en el rasero o en los estándares de la superintendencia? Por favor, están especulando, porque acá lo que estamos por el momento haciendo es requerimientos que se hacen de manera cotidiana y todos los días en la superintendencia para acceder a información. ¿De dónde acá solicitar información? Resulta polémico y resulta una arbitrariedad. Lo que sería arbitrario, polémico y de hecho absolutamente descabellado y claudicar a nuestras competencias es que ni siquiera podamos acceder a la información y nos basemos por las afirmaciones que hagan los gremios, que hagan los empresarios, de lo que se les ocurra ya subjetivamente echando palomas al aire de lo que puede estar pasando en el mercado. No, nosotros no somos adivinos. Nosotros necesitamos pruebas, nosotros hacemos análisis con contables, con economistas, con abogados. Nosotros no partimos de especulaciones. Y nosotros en nuestras investigaciones están hablando de estándares cuando ni siquiera hemos hecho una apertura formal de una investigación. Esto es una indagación preliminar. Eso que lo digan si existe una apertura o una sanción sin el debido fundamento en algún momento, y con mucho gusto en ese momento responderé si es que hay un cambio en los estándares de la superintendencia. Pero que me vengan a mí a decir que es que hay un cambio por completo de los comportamientos de la superintendencia porque estamos haciendo algo tan elemental como solicitar información para poder determinar si hay una infracción al régimen, eso es un absoluto exabrupto. Ella es Cielo Rusinque, nuestra superintendente de Industria y Comercio, a propósito de esta molestia o pronunciamiento de algunos comerciantes. Ha sido usted muy amable, una feliz mañana. Una feliz mañana para ustedes, Julio, y muchas gracias por el espacio.